pero es de inducción siempre. Ok, pero mejor lo voy a que empiece la grabación para que quede grabado. Dígame. Es que estaba realizando un ejercicio de un cilindro que dice que tiene densidad sigma y que hay que calcularle un punto en el eje, afuera del eje Z. Entonces yo lo estaba resolviendo, ¿verdad? Pero en este caso tenía que calcularse por aparte cada superficie, ¿verdad? Es decir, las tapas y la superficie lateral. Una por una. Espérenme. Pero el cilindro era carga que estaba girando, era una densidad de corriente. Sí, estaba girando. Creo que es el 10 o el 11 de la guía. Ah, de la guía es. Ok, espérenme, Sí, voy de a la ver. guía. De la guía de. Perdón, de la guía de Sí, la segunda guía. de formas de magnetismo. Ok, 11. Sí, creo que, déjame ver, ya tengo la guía, es el... Sí, no, el 12, el 12, el 12, el 12. Sí, ok, ya la. Dice. Sí, en realidad como habla de todo el cilindro porque dice, por ejemplo, si solo dice un cilindro ρ igual a A, pero habla de todo phi, sí, entonces son las tres, la contribución de las tres. Ay, sí. Es que también, es que yo estaba viendo el ejercicio del cilindro eléctrico que estaba girando, ¿verdad? Ujú. Entonces, al momento de que usted tomó ahí el punto fuente, ¿no? del campo, vi que en el ejercicio del dieléctrico solo puso un ρ en ρ, pero no puso el Z. Entonces, yo lo estaba desarrollando de la misma forma este ejercicio y vi que estaba mal. Entonces, creo que no sé si fue equivocación del video o yo estoy mal. O sea, el punto fuente de la parte lateral tendría que ser ρ en ρ y Z en Z, ¿no? ¿De un video es ese? Sí, del cilindro eléctrico. Esperen, voy a ver el video. Ok. Ah, bueno, si les sale una publicidad en el video, créanme que no es que es publicidad gratis. Am, En el video ya es el momento de estar definiendo ya el R1, R2, R3 y R4 en ese caso, porque era de polarización, pero mi duda es en ese punto del vector fuente, del R3 en ese caso. el R3, ¿cuál era el 3? Igual de la parte lateral del cilindro ahí. No, sí, le falta el Z. Tiene razón. Al final no afecta por el producto cruz, ¿verdad? Pero sí le falta. Pero en el denominador. No, en el numerador no afecta. Es que Bueno, vamos a. en sí, bueno, luego de eso, sí, ya me ocurrió eso. La duda era que al final me queda un integral con el vector phi unitario, ¿no? Pero también tengo el d de phi también. Entonces, en ese caso tendría que pasar el phi unitario a cartesianos, ¿no? Espéreme. Sí. Espérame, que me estoy acordando. Ese fue un ejercicio de. Bueno, fue una clase en vivo y no me ajustó el tiempo. Entonces
Creo que hay un PDF que está justo después, que ahí hice un par de correcciones, creo que se las comenté en clase o les mandé un mensaje por Telegram, no recuerdo, pero sí les dije que había una corrección. Entonces, en el PDF que está justo abajo viene completo, pero hay unas integrales que no se podían hacer, que son imposibles, pero si se fija, cuando ya defino el vector de posición de S, ya le coloco el Z. Entonces, lo que pasó fue que yo creo que les dije, había un error y les subí ese archivo con todo el procedimiento, pero había integrales que no se pueden hacer. Entonces no sé si puedo chequear ese archivo. Sí, y más por eso, Ah, ok. estuve, y quería preguntarle si era así, pues, porque igual estaba haciendo lo mismo yo yéndome el video, es en este ejercicio y me di cuenta de eso. Sí, en ese tiene que ir un Z, pero en el documento sí se lo agregué, por lo que le acabo de Ok. decir. Entonces la duda era, Ah, con un sí, me dice, es que me quedaba un phi unitario, ¿no? Y también tengo el D de phi. Entonces, luego me va a quedar la dependencia del menosiano y el coseno, ¿no? Y como ujú, voy de 0 a phi, ahí se me anularían ambas integrales de las dos tapas. de las dos tapas, las tapas, ¿cómo le llamé? 1 y 2. No, pero le hablo en sí de este ejercicio, ingeniero, de este 12. Ah, ok, perdón. Estaba viendo el PDF. Eh, Sí, porque aquí va a definir un vector de posición para S que es ρ en ρ, bueno, ρ primado en ρ más Z primado en Z, ¿no? Va a ser un producto cruz con con Ah, el ya, omega, sí. omega que va en Z, entonces Esperando se que haga un llama Z cruz ρ, sí le va a quedar en phi, o sea, le va a quedar omega ρ en dirección de phi. Y claro, esto lo va a expresar como menos seno de phi en X más coseno de phi en Y no le va a quedar ninguna phi en otro lado. Sí, se le va a hacer cero. aunque sí esa era mi duda, porque en esa parte no se sabía si en realidad se iba a hacer cero o la tenía que seguir ordenando. Sí, porque si la velocidad solo le queda en phi y ya hizo todos los... Espérenme. No, pero es que después tiene que hacer un producto cruz con el relativo. Es que este solo es la velocidad. Recuerde que el campo B es mu sub 0 entre 4pi, la integral, perdón, sería el K diferencial de área, cruz el vector relativo. Entonces, ahí, como este le va a quedar en phi, un vector en phi, y estoy pidiendo en un punto en el eje Z, entonces este le va a quedar ρ primado en ρ más, menos, perdón, ρ en ρ menos Z primado, bueno, el primado aquí es constante, ¿no? Que sería H. En este caso es H. Entonces le quedaría H. Entonces cuando hace el otro producto cruz, el de la definición de B, porque hay un producto cruz que es para encontrar la velocidad, primero, que eso no siempre ocurre, solo es un problema cuando esté girando. Pero hay otro producto cruz que ya la definición de la ley de Biot-Savart, entonces ahí ya no le va a quedar no le queda un phi, a mí le va a quedar en Z. No sé si ve esa parte. Es que yo al momento de sacar la velocidad hice así, omega cruz R. Sí, y le daban Entonces, vector en phi, pero recuerde que ese es el vector velocidad, entonces lo que usted ocupa para encontrar la densidad superficial es el sigma por el vector velocidad. Y este vector velocidad es el que va a ir acá, y ese hace un producto cruz con el R.
entonces ya no le va a quedar en phi, le va a quedar le queda una componente en rho y una componente en z. La de rho que se va a anular, ahí sí, la de rho. O sea, le va a quedar menos rho, cuando hace el producto cruz, ¿verdad? Digamos, le va a quedar un menos rho, phi cruz rho, bueno, queda positivo, z, y luego le va a quedar el z menos h, y le queda phi cruz z, que es rho. Entonces, cuando este rho, ahí lo cambia a coseno de phi en x más seno de phi en y, esa sí se le va a anular. Se le anulan entonces la componente x y la componente y, pero le sobrevive una componente z. Entonces, aquí, ojo, que son dos productos cruz. Uno que se da por el hecho de para obtener la velocidad. Si la distribución está girando, entonces tienen que hacer ese. Y otro que es el propio de la ley de Biot-Savart. Y si fuese un problema, por ejemplo, un problema de fuerza eléctrica, de fuerza magnética, entonces tendría que hacer otro producto cruz luego de ese por la ley de Ampère. No sé si se aclaró la duda. Sí, gracias, señor. Ok. Bueno, ¿más preguntas? No sé si alguien escribió en el chat. No. Claro, yo lo suelo comentar, ¿no? Cuando ustedes empiezan a hacer ejercicios y están haciendo los cálculos, es que se dan cuenta de que las dudas, si tienen un banco de problemas resueltos que es una información de estudio válida, yo recomiendo igual que los vayan haciendo sin ver la solución y después hacen la comparación. Porque si solo los leen, tienen problemas resueltos ahí en exámenes viejos y todo lo demás, o soluciones de los documentos que están ahí, y solo lo leen, eso no es una técnica de estudio muy recomendada. Háganlo primero y después comparan la respuesta. Bueno, nos quedamos hablando de la forma integral de la ley de Ampère, que en muchos casos se suele llamar ley circuital de Ampère. Y hablé particularmente en caso de cilindros. En caso de cilindros, ¿dónde estaba? Acá, las dos opciones de la amperiana o estoquiana. Faltaría hablar el otro caso, ¿no? El caso de los planos. En realidad van a ser rectángulos, y en el caso de la línea finita hay un detalle, ¿no? que vale la pena resaltar. Quizás aquí comenté que en estos casos nosotros podíamos conocer el campo en todo punto, y que en el caso del cilindro o la línea infinita sabemos ya de qué variable depende el campo y de qué variable depende y cuál es su dirección. En el caso de la línea finita, cuando es finita, a veces se suele olvidar algo. No sé si lo comenté ayer, me parece que no. Bueno, yo le puse beta en los videos que están ahí, le puse alfa. Al final de cuentas son dos ángulos. Entonces, en el caso de la línea finita, pues seguro de que la dirección es phi. El problema es que se puede malinterpretar el decir, bueno, es que la componente solo depende de ρ. Y no es cierto. Recordemos que estos ángulos, si se van al cálculo que se hizo, estos ángulos dependían de ρ y dependían de z. Y de L también, dependían de las tres cosas, L, ρ y z. Entonces, la componente depende de esas tres cosas, de la longitud, de la distancia y de la altura. Cuando la línea se hace infinita, esto desaparecía y se hacía un 2, porque los dos ángulos valían 0. Entonces, ahí sí, el campo dependía únicamente de ρ y la dirección va en phi. Pero cuando es finita, el hecho de que dependa de ρ y de z imposibilita, cuando es finita, poder obtener
pues, campo mediante la forma integral de la ley de Ampère. Cuando es infinita, sí. Entonces, en problemas, vean que los problemas donde se puede utilizar la forma integral de Ampère, en principio son todos de dimensiones infinitas y con densidades de corriente que cumplan ciertas condiciones. Solo para aclarar esa parte. Veamos. Digamos que tenemos dos cilindros concéntricos infinitos. Solo voy a dibujar una porción. Y que en el primer cilindro de radio A, y el segundo es de radio B, son concéntricos, pero en el primero tenemos una densidad superficial en dirección de phi. Es constante, va en dirección de phi, y en la región, en el volumen entre los dos cilindros, es decir, entre A y B, justo entre A y B, en todo ese volumen, tenemos una densidad superficial. Una densidad de corriente volumétrica que va en dirección de Z. Y supongamos que es constante, ¿no? Y que va en Z. O sea, en todo lo que tengo marcado en anaranjado, a lo largo de menos infinito al infinito, hay una densidad J constante en todo eso. Y hay una densidad K que va en dirección de phi. Entonces, en este caso tenemos una mezcla de dos condiciones, porque regresemos a la teoría, ¿no? Si tenemos problemas donde las densidades, ambas, podrían haber varias, ¿no? Al final de cuentas, recuerden que podría haber de varios tipos, pero si todas van en Z, entonces seguro que, bueno, y dependen de ρ o son constantes, seguro que va en dirección de phi el campo. Y si ambas van en phi y son constantes o dependen de ρ, pues seguro que el campo va en Z. El problema es que hay una mezcla. Es decir, hay una en dirección de phi y hay otra en dirección de Z. Entonces, el campo, considerando las dos de manera simultánea, no se puede encontrar con la forma integral de la ley de Ampère. Pero se puede aplicar el principio de superposición. Si las dos densidades, su dirección fuese de phi, o las dos densidades, su dirección fuese en Z, pero en la misma dirección, y dependen de ρ, son constantes las mismas, entonces puedo resolver de un solo, considerando ambas densidades de corriente, el campo B con la forma integral de Ampère. Pero como la dirección cambia, entonces tengo que considerar superposición. Encuentro únicamente el campo para, perdón, el campo para la densidad superficial, sin considerar la existencia de la volumétrica, y después hago lo contrario. Considero el campo únicamente para la densidad volumétrica sin considerar la superficial y después hago la suma.
Es una idea bastante útil. Entonces, digamos, parte 1. En la parte 1 solo voy a considerar, claro, los cilindros son concéntricos, pero como solo tengo un tipo de densidad, entonces va a ser necesario considerar únicamente dos regiones, ρ mayor que A y ρ menor que A. No hace falta de considerar 3 regiones, porque solo tengo la densidad de un solo tipo. Entonces es lo que hay dentro de ese cilindro, lo que hay fuera. Entonces únicamente se consideran 2 regiones. Entonces tendría que, como la densidad va en dirección de phi, entonces comento el campo B, le voy a poner 1, va a ser un campo que va a depender de ρ, pero que va a ir en dirección de z. Debo comentarlo. ¿De dónde se concluye? Bueno, es la situación que ya se espera. Tener un campo en esa dirección para únicamente ese tipo de densidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como ya sabemos la dirección del campo y su dependencia, en este caso con ρ, pues considero la amperiana. Voy a hacer otro dibujo. Este lo corrige cuando quiere. Hey. Y hay un caso bastante interesante que no está comentado en muchos libros. Sí se encuentra, pero es este caso, ¿no? Cuando es una dirección phi, que sería equivalente al problema del solenoide, que igual está resuelto en el capítulo. Pero aquí vamos a ver una alternativa un tanto diferente. Entonces, el campo va en Z. Se mencionó que la elección de la amperiana tendrían que ser un rectángulo finito. Recuerden que la curva amperiana tiene que ser finita, así como entre 21 la gaussiana era finita. Ubicado en cierto plano phi constante. Entonces digamos que tengo un plano phi constante Bueno, yo escucho un montón de perros acá, pero no sé, ustedes escuchan. ¿Se escucha más mi voz o se escuchan más los perros? Sí, escucha bien. Se escucha bien. ¿Verdad? Ok. Entonces, ese es un plano phi constante. Que phi sea, no importa. Y debemos considerar una curva amperiana. Vamos a ver detalles de opciones. Imaginemos que consideramos una curva amperiana que esté contenida completamente en el interior o en todo ρ menor que A. Bueno, esto lo corrige cuando quiere. Bueno, ahí. A una distancia ρ1 y a una distancia ρ2. Claro, una de las cosas que comentaba ayer era dónde había que colocar los extremos, pero que tengan la longitud de L. Entonces, imaginemos que primero tengo una distancia ρ1 y aquí tengo una distancia ρ2.
si yo veo el plano frontal a eso, vería algo así. Recordemos entonces que la densidad es superficial y está en la superficie del cilindro ρ igual a. En el interior al menos no hay nada, no hay ningún tipo de densidad de corriente. Entonces, si yo veo el cilindro, lo que voy a ver es del lado, digamos que va en phi, del lado izquierdo veré líneas de campo K entrando y del lado derecho líneas saliendo. Pero que en este caso, carga que atraviese la amperiana no hay. No sé, quizás si lo ven ustedes de arriba, y repito, yo suelo hacer la cantidad de dibujos que sean necesarios para que se entienda. Entonces, si lo veo de arriba, digamos que esta parte de acá es esta, lo que ven. Entonces, la carga que está justo sobre la superficie no pasa. No atraviesa carga por el interior de la amperiana o su borde. Claro, si hubiese una carga volumétrica, quizás ahí sí, ¿no? Atravesaría, pero en este caso no hay. Entonces, si yo planteo la fórmula integral de Ampere, recordemos que era el campo, la integral de B punto D de A es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Vimos que debo considerar un campo B, lo voy a colocar en dirección Z, en todo lugar lo voy a poner Z. Y selecciono una trayectoria para la curva, porque tengo que hacer una integral de línea, y esa trayectoria va a ir amarrando el diferencial de área para un caso que hubiese que medir un flujo por una densidad volumétrica de corriente. Es decir, que si yo tengo una trayectoria y yo tomo una dirección, por ejemplo esta, para hacer la integral de línea, de acuerdo a la regla de la mano derecha, para las, bueno, la misma, para el vector de área, de acuerdo a la regla de la mano derecha, debería tomar un vector de área en esta dirección, y ese vector de área es el que deberíamos utilizar para medir el flujo si hubiese una densidad volumétrica de corriente. Entonces yo puedo tomar la trayectoria que se quiera, si le cambian el sentido, lo ponen al revés, entonces el diferencial de área deberá cambiar. Entonces ese dA va amarrado con la orientación de la curva, que puede ser cualquiera, pero habrá que tomar en cuenta cuando hubiese un caso de eso. Que aquí no lo, al menos no hay ahorita. No hay ahorita. Entonces, por lo que vimos ayer, queda el campo B evaluado en el ρ1 multiplicado por la longitud L menos el campo B evaluado en el ρ2 multiplicado por L, y no hay, para este caso, le voy a poner B1 para irlo diferenciando. Recordemos que B1 sería el campo solo debido a la densidad de corriente superficial. No hay corriente, es decir, no hay carga atravesando la amperiana, no hay corriente encerrada. Entonces, lo que tendríamos es que el campo evaluado en un ρ1 es igual al campo evaluado en el ρ2. No quiere decir que el campo sea cero. Ojo con eso. Al menos esto no. La ecuación que está aquí
de entrada no podemos decir que el campo sea cero. Lo que sí puedo decir es que el campo evaluado en ρ1 es el mismo que evaluado en el ρ2. Y como estamos considerando, debí anotarlo primero, perdón, que la variable ρ es menor que a. Y el ρ1 y el ρ2, pues, son menores que a. Pero pueden ser cualquiera, ¿no? Pueden ser cualquier distancia con tal estemos menor que a. ¿Y por qué la importancia de menor que a? Bueno, porque si ya estoy mayor que a, ya la amperiana se sale y ahí se habría carga atravesando. Pero como el ρ1 y el ρ2 son valores menores que a, entonces, y son valores cualquiera que pueden estar ubicados donde sea, lo que concluimos es que el campo B es constante en esa parte. Es constante en esa parte, en ese lugar. Es decir, que en el interior P1 es una constante que todavía no tenemos información para poder determinar. La situación va a ser, de una manera no tan clara, Wagner, si se van a ver lo que hace en el caso de solenoide, dice que tomamos un punto muy lejano y que en un punto muy lejano el campo va a ser cero, pero es algo que de repente cuesta visualizar. Es una opción que no suelo justificarlo así, sino que lo voy a hacer de otra forma. Pero lo importante es que el campo en el interior es constante. ¿Qué vale? No sabemos todavía, no podemos asegurar que sea cero, pero es constante. ¿Qué hago entonces? Bueno, no puedo obtener nada por ahí, me voy a la otra región y digo ρ mayor que a. Entonces, si hago, debo hacer otra imagen. Y una de las cosas que no logro, bueno, de muchas cosas que no logro entender con los estudiantes, es que a veces en el examen yo les digo, hagan las amperianas. Y créanme que es para claridad de la persona que hace el ejercicio. Pero algunos colocan la respuesta, el campo, no sé qué, y la amperiana, ¿cuál era? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, siguiendo la misma idea, si yo hago o tomo esta amperiana? Le pongo una orientación. ¿Cuál sería la conclusión? Acerca del campo B afuera. Es decir, recuerden que la corriente que estamos considerando ahorita es únicamente la parte superficial. Entonces, si yo considero valores de ρ2, puedo llamarle ρ1, que es mayor que a, y ρ2, que es mayor que a, pero si lo veo desde arriba, estoy viendo algo así. Y la carga está sobre la superficie. Cero, ¿por qué cero? Lo que podemos considerar es que sea constante, sí. Con únicamente la ley de Ampère sin usar otro argumento, ojo, sin usar otro argumento, lo que podemos concluir es que el campo es constante. Claro, hay un argumento
que lo acabo de mencionar, que es considerar un punto muy lejano. Pero claro, ¿no? Como es constante, la idea es de ver qué sucede. Es decir, justo en el borde es el mismo, perdón, en el borde no, en ρ1, en el borde de la amperiana, que puede estar muy cercano al cilindro, el ρ2 se puede ir al infinito y es el mismo valor constante. Entonces, hay un argumento de Bagnes que dice, bueno, tengo ese valor constante, lo tomo muy lejano y el comportamiento en una distancia muy lejana va a ser cero. Pero decirlo así, está dicho de esa manera, deja a veces una situación de, bueno, y será, y cuando tenga una densidad no superficial, sino una densidad volumétrica, que aquí la superficial es naturalmente semejante al solenoide. Pero si tengo una densidad superficial ahí, ¿será que va a ser cero? La respuesta va a ser sí, pero no quisiera utilizar ese argumento. Más bien, lo que quiero es reafirmar ese argumento para que pueda ser usado en otros ejercicios, pero analizando este caso, planteando una integral y después diciendo, ah, bueno, por esto tiene que ser cero y queda más claro de que considerar un punto en el infinito. Los dos son constantes. Entonces, hasta el momento no puedo decir que son cero, pero es constante dentro y es constante fuera. ¿Qué hago entonces? En estos casos estarán de acuerdo que la única opción posible para poder obtener y que haya carga atravesando la amperiana, es decir, que tengamos una corriente encerrada, es considerar una amperiana que tenga el que llamo ρ1 en el interior y el que llamo ρ2 en el exterior. Es la única manera. Si no, no voy a poder encontrar otra expresión. Pero lo importante de las dos amperianas que hice es que podemos concluir que los campos son constantes, que no necesariamente son cero. Entonces digamos que la amperiana dibujo esta. El plano que tengo marcado en rojo es un plano phi constante. Coloco las dimensiones. Creo que no solamente es hacer el dibujito, que esto es algo que tengo que resaltar, es colocarla, aquí me faltó, pues lo voy a hacer, es colocar las dimensiones. Es decir, yo digo una longitud L, un radio ρ1 y un radio ρ2. Entonces, en este caso, si planteo la fórmula integral de la ley de Ampère, para esa le marco la trayectoria. El lado derecho quedará B evaluado en un ρ1 por L. El lado izquierdo quedará B en ρ2 por L. Y queda así porque estoy considerando que el campo va hacia arriba, ¿no? Entonces en el lado izquierdo, como lo comenté ayer, el campo B va en la dirección opuesta al diferencial de área si estoy tomando esta orientación. Si cambio de orientación, pues iría este negativo y este positivo. ¿En qué más influye la orientación? Ya mencioné que la orientación influía en el caso de los flujos y cuando vemos la corriente, la densidad superficial, que ahí sí va a atravesar la amperiana, recuerden que debo considerar, aunque no sea un flujo sobre una superficie, pero debo considerar la dirección de la carga que atraviese en este sentido como una corriente positiva. Si la dirección digamos que lo pongo como de perfil, ¿no? Y la cava va en esta dirección.
Entonces, la orientación de la línea me dice que tengo que tomar lo que vaya en este sentido, es decir, así, ya sea un flujo superficial o un flujo sobre una curva, pero la carga que se vaya a mover en esta dirección, debo considerarla esa corriente como positiva. Entonces vean que el K tiene esa dirección, entonces considero que el flujo debido a esa K va a ser positivo, pero debe ser el K que atraviese la amperiana y lo veo como es superficial, es un flujo en esta curva. Es decir, si lo veo de perfil, la K que atraviesa la amperiana, perdón, el flujo con la densidad superficial lo hace acá. Es el único lado donde atraviesa carga, en esa curva, que es una recta, evidentemente. Y como la carga es constante, la densidad superficial es constante, entonces cuando son constantes las densidades de corriente, la corriente es simplemente la densidad por la dimensión, que en este caso sería la longitud L. La L se cancela y lo que tengo es que este es el B1 dentro, porque el ρ1 es un punto dentro ahorita, y el otro sería el B1 evaluado en un ρ2 es igual a mu sub 0K. Pero ojo, en este caso estoy considerando que ρ1 es menor que A y que ρ2 es mayor que A. Por lo tanto, este es el campo dentro y este es el campo fuera. El argumento que usa Wagner, se dice, bueno, este punto lo podemos considerar lejano, el comportamiento, lo que vemos en un punto muy lejos es que el campo va a ir decreciendo, eso no siempre se cumple, pero en este caso sí, y él viene y hace que esto es cero. Pero es una opción que, repito, no quiero utilizar al menos en este ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Porque al final de cuentas, sé que son dos constantes. El campo dentro es una constante, el campo fuera es una constante. No son iguales, porque si fuesen iguales dentro y fuera, la resta sería cero y evidentemente no es cero. Entonces, debo encontrar una de las dos. Si yo encuentro el campo dentro, con esta expresión encuentro el fuera o viceversa. ¿Qué hacemos para quedar más claros? Biot-Savart. Aunque estamos utilizando la forma integral de la ley de Ampère, va a ser una opción recomendable utilizar Biot-Savart. Pero claro, ¿no? Como el campo dentro es constante, entonces conviene ubicar un punto que ofrezca una mayor simplicidad de cálculo para utilizar la ley de Biot-Savart. Entonces, voy a calcular el campo en el eje. La situación es que con el argumento de la ley de Ampère, solo con ese argumento, no podemos calcularlo. Decimos que es constante y sabemos cómo va a la resta de los dos, cómo va a cambiar, pero no podemos decir cuánto es. Entonces, si usamos un argumento de Biot-Savart y queremos calcular el campo en el eje Z, va a ofrecer ventajas. Hay una densidad superficial. Tenemos entonces que tomar un elemento de corriente, K de A, cruz R, R al cubo. Lo tomo en el eje. Evidentemente, ya dije que es constante. En cualquier lugar que lo tome dentro, el valor debe ser igual, pero evidentemente va a ser más fácil de calcular si lo tomo justo en el eje. O lo podría hacer incluso en el origen, pero en este caso sale
mejor considerar todo el eje. O bueno, lo pueden tomar en el origen, da igual. Al final de cuentas es una constante. La idea es tomar un punto donde pues sea simple. Como la carga en movimiento está en la superficie, entonces el vector primado es A, porque es la superficie ρ igual a A, ρ unitario primado, más un Z primado en Z. El R, si lo considero que es en el eje Z, pues sería Z en Z. El otro R es igual a menos A en ρ unitario primado más Z menos Z primado en Z. La superficie ρ igual a A tiene un vector normal, una componente diferencial de área vector, que es ρ de phi de z en ρ. Ese es el vector de área de la superficie del cilindro, la parte lateral. Pero aquí es la magnitud. Entonces, bueno, no la magnitud, la componente, que sería este. Entonces, este es el DDA. Lo comento porque algunos tienden a agregar el vector del diferencial de área. No, aquí la dirección la da acá. Entonces es mu sub 0 entre 4pi. Va a ser una integral en phi y en z primados. Debo colocarles el primado ahí. Queda entonces primero hacer la integral de z, luego la integral de phi. Creo que es una recomendación que ya he dicho. Y primero integrar los límites infinitos. K, que es constante, K va en phi primado. El diferencial de área es ρ primado, diferencial de phi primado, diferencial de z primado. En realidad ρ es constante, no, ρ vale a. Recordemos que ρ es igual a en la superficie del cilindro. El vector r, que es menos a en ρ primado, más z menos z primado en z, sobre r al cubo. En realidad, si lo hacen en el origen, lo que va a cambiar es que esto sería 0. Lo pueden hacer en el origen, en realidad, en cualquier punto en el interior que lo hagan, el resultado es constante. Entonces, se puede plantear en el origen, pero la z aquí no ofrece ninguna diferencia. Hago el producto cruz. En este caso, recordémonos el círculo de Hamilton. Rho cruz phi, sería phi cruz rho es menos z. Y luego phi cruz z es rho unitario. Puedo sacar constante el k y el a. Y vamos a tener dos integrales. Una que es positivo a rho unitario primado primero sería de dz, perdón, porque voy a integrar z. D de z primado, d de phi primado, abajo queda a cuadrado más z menos z primado al cuadrado a la 3 medios, y en la otra esta es la componente ρ. Perdón,
Aquí ya hice el producto punto. Este sería la componente Z. El producto cruz, que no lo puse aquí, perdón. El producto cruz. Y en la otra queda Z menos Z primado en ρ sobre A cuadrado más Z menos Z primado al cuadrado a la 3 medios de dz primado de f primado. Bueno, en la segunda integral, el argumento se puede hacer de dos formas. Creo que es una idea que ya se ha usado antes. Integramos z, entonces hay que hacer un cambio de variable, u, z menos z primado, queda una función impar. Pero no es que esto no vayan a hacer esto, o sea, esto no tiene sentido, a menos que separen la integral. Si ustedes la integral la separan, ahí sí. Entonces ahí sí van a poder cancelarlo, porque lo que están es cancelando toda la integral. O usan el argumento de la función impar, lo comentan, ¿no? Función impar u igual a z menos z primado. O también podrían decir, como el ρ unitario es coseno de phi primado en x más seno de phi primado en y, ustedes pueden decir que la integral de 0 a 2 pi del ρ unitario primado con respecto de phi es 0. Lo comentan. Pero aquí es una de las dos. O sea, si integran z por el ser una función impar, se va a 0. O si hacen el cambio e integran primero phi, por el phi que me queda el ρ unitario, también es 0. Pero repito, no pongan que hay un término que sea 0 sin que contenga una integral. No tiene sentido. En la otra usamos el mismo argumento del cambio de variable, pero esto ya ha sucedido muchas veces. Ya, es decir, integramos z, al integrar z lo que queda es 2 veces el a que está arriba sobre a al cuadrado, luego sería la integral de phi, basada en integrales anteriores. Bueno, yo lo estoy comentando, ustedes deberían solamente poner el cambio. Bueno, yo por tiempo lo hago así, pero es una integral que la pueden revisar más adelante. Y al final de cuentas, quedará mu sub 0k en dirección de z. Esto es el campo en el eje z. Y como esto es constante, por lo que acabamos de ver, este es el campo en un ρ menor que a. Entonces, si ese es el campo en un ρ menor que a, que es constante, ya probamos que es constante, entonces ese campo, la dirección, evidentemente la dirección coincide, la dirección ya sabíamos que era z. El valor de la componente es que el campo dentro es mu sub 0k menos el campo fuera, y ahí calculamos que el campo fuera con mayor claridad, bueno, con menos ambigüedad, es 0. Y esta situación siempre va a pasar cuando tengamos, aquí tenemos únicamente un K, ¿no? El K que va en phi. Y si hubiese un J que dependiese de ρ, pero que también vaya en phi, es decir, en el interior del cilindro, va a suceder siempre que fuera
para estos dos casos, que fuera de la distribución de corriente el campo va a ser cero, la respuesta es, si se cumple esto, sí. Lo que no queda tan claro es para este caso. Pero claro, alguien puede decir, el argumento de Wagner es, bueno, consideremos un punto muy lejano, cuando es el solenoide, que es el equivalente a esto, y en el punto muy lejano, pues, yo veo que las líneas están, al superponerse, se anulan entre sí, de un lado se cancelan con el otro, y veo que, bueno, visto desde muy lejos sería cero. Pero cuando es una distribución superficial, que la densidad es variable, eso no es tan claro. Claro, si tenemos la simetría radial, y la simetría radial es debido a esto de acá. Entonces, ahora sí, si ustedes utilizan el argumento que fuera el campo B0 para casos como estos, es un argumento válido porque ya se justificó, solo lo comentan, ¿no? Para estos casos, el campo B es 0. Pero la forma de probarlo, en general, sería obligarse a calcular el campo B con la ley de Biot-Savart en algún lugar que sea de fácil cálculo, el origen o el eje, y de ahí concluimos sin menor, digamos, ambigüedad que va a ser cero. Pero en realidad es lo que se va a cumplir en estos dos casos. Fuera de toda la distribución, pero vean que va en phi. Cuando vaya en phi, bueno, ya pasé un par de minutos. ¿Qué hace falta? La vamos a terminar el lunes. Esta es la primera parte, ¿no? Esto solamente es el campo considerando la parte superficial. Ahora vamos a trabajar el lunes, perdón, lo pueden ir trabajando ustedes, es considerando únicamente la porción volumétrica y después se van a sumar los dos resultados. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. De mi parte no, ingeniero. ¿Los demás? No. Ok, con la actividad, antes de que empiece, creo que la puse para las 7:10. Va a estar disponible desde ahorita desde las 7:10 hasta las 10 de la noche. Tienen una hora para hacerla, es decir, pueden entrar en el lapso de tiempo entre las 9 y las 10, pero tienen una hora para hacerla. Ahora, si ustedes entran después de las 9 de la noche, si entran a las 9:30, a las 9:40, entonces la prueba se va a cerrar a las 10. Ojo con eso. Van a tener que hacer el problema, subir su procedimiento y escanean, hacen el ejercicio y suben el archivo, preferencia un PDF, pero van a arrancar a las 9:10 porque todavía falta, no le he puesto las instrucciones, por eso es que lo puse con ese tiempo. Ya van a aparecer las instrucciones más claras. Ustedes deciden en qué momento la hacen, pero una vez que inician, tienen que finalizar. Y lo empiezan después de las 9, la hora de vencimiento es 10 de la noche. Bueno, si no hay preguntas, pues nos vemos entonces el lunes. Buenas noches. Buenas noches.